Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Salmo 127, 3 y 4. Qué alegría poder saludar a nuestros amados oyentes, quienes nos sintonizan a través de los diversos medios de esta su Radio Amanecer Internacional. Bienvenidos a una nueva entrega del programa de la Semana de Educación Cristiana, Salvemos a nuestros hijos. Gracias por su amable sintonía. Cuando Dios creó, en el principio cielo, tierra y el mar, la corona de esa hermosa creación fue la raza humana que en Edén estableció. Con sublime amor, su imagen en Adán y Eva estampó, mas el mal con el pecado irrumpió, ese fiel carácter se desfiguró. Y el Señor estableció una escuela que educaba mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Nuestra meta hoy es preparar alumnos que puedan pensar, y ese ser que es integral desarrollar, para que domine cada área del saber. Y la gran misión es redimir por medio de la educación. En Udoca promovemos redención al desarrollar la mente y corazón. Y el Señor estableció una escuela que educa mente y corazón, y que unida al hogar y a la iglesia promoviera la bendita salvación. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Sigue viva la educación, adventista herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador por su sangre redención pueda tener. Enclaustrada en el libro de los Hechos, encontramos la historia de un encuentro entre un maestro y un alumno, entre Felipe, diácono de la iglesia cristiana, y el ministro de finanzas etíope, quien regresaba de una visita a Jerusalén. Aquí la historia, tal como se registra en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. Ahora, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ve al sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces partió, y en su camino se encontró con un eunuco etíope, un funcionario importante a cargo de todo el tesoro de la reina de los etíopes. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar, y de camino a casa estaba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate cerca de él. Entonces Felipe corrió hacia el carro y escuchó al hombre que leía del profeta Isaías. ¿Entiendes lo que estás leyendo?,
preguntó Felipe. ¿Cómo podré entender? Respondió, si no hay alguien que me explique. Entonces invitó a Felipe a que se acercara y se sentara con él. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura y le contó las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un poco de agua y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué se interpondrá ante mi bautismo? Y dio órdenes de detener el carro. Entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor de repente se llevó a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver, sino que siguió su camino gozoso. Como educadores, ¿qué lecciones podemos extraer de este encuentro? Estas son quizás algunas de sus instrucciones. Primero, el Espíritu Santo es la guía crucial para llegar a nuestros estudiantes. Fue un mensaje divino el que llevó a Felipe al camino de Jerusalén a Gaza. Fue el Espíritu Santo que impulsó a Felipe a acercarse al carro del etíope. Y Felipe fue receptivo al Espíritu. Segundo, a veces encontramos algo de gran valor en un lugar poco prometedor. Felipe fue enviado a la ruta de Jerusalén a Gaza. Era un camino de desierto, caluroso, estéril y polvoriento. Un lugar bastante desagradable y poco prometedor. Una tercera lección. Los estudiantes deben interactuar directamente con la palabra de Dios y lidiar con su significado. El etíope regresaba de adorar en Jerusalén y estaba leyendo el libro de Isaías. Estaba intrigado por lo que leyó. Como educadores, nuestro objetivo terminante es brindar oportunidades para que nuestros estudiantes se encuentren la palabra divina. En cuarto lugar, debemos acercarnos y unirnos al estudiante en su viaje. Al sentir la voz del Espíritu que decía, acércate al carro, Felipe se acercó y al recibir una invitación, entró en la vida del estudiante. Una quinta lección. Debemos comenzar donde está el estudiante, enfocándonos en sus intereses, necesidades y sueños. Cuando el etíope presentó su consulta, Felipe comenzó por ese mismo pasaje. Luego se centró en ayudar al etíope a comprender lo que significaba para su vida. Sexto, todas las interacciones con nuestros estudiantes deben estar centradas en Cristo. Felipe, comenzando con ese pasaje, le contó las buenas nuevas acerca de Jesús. Debido a que toda la verdad es la verdad de Dios, cada disciplina y cada tema deben conectarse con su fuente. Séptimo, debemos guiar a nuestros estudiantes hacia la percepción espiritual a través de preguntas reflexivas. Felipe preguntó, ¿entiendes lo que lees?
Las preguntas que invitan a la reflexión pueden dirigir la mente de los estudiantes hacia una comprensión más clara de la verdad. Octavo, el estudiante debe experimentar una transformación de comprensión, actitud y estilo de vida. Aprender es cambiar. Como resultado de su encuentro de aprendizaje, el etíope expresó su deseo de seguir a Cristo. Experimentó la salvación personal y fue bautizado. Novena lección. Los estudiantes deben sentir que la experiencia educativa ha marcado una diferencia positiva en sus vidas. El etíope siguió su camino gozoso, no porque la clase hubiera terminado, sino por la influencia clara de la experiencia de aprendizaje en su vida. Y décimo, a veces no percibimos el resultado final de nuestro trabajo. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el etíope no lo volvió a ver. A veces, como educadores, es posible que no seamos conscientes del resto de la historia. En ocasiones, los efectos solo se percibirán a la luz de la eternidad. Un profesor y un alumno. Un breve encuentro. Resultados eternos. Queridos hermanos y hermanas y amigos de esta gran familia de Radio Amanecer Internacional y de la Iglesia de Dios en toda la República Dominicana. Quiero agradecer a Dios el privilegio que nos ha dado de poder compartir con ustedes en esta semana especial de educación cristiana, en este tema tan importante, salvemos a nuestros hijos. El título del tema para hoy es La escuela del hogar. Quiero comenzar diciendo que la primera escuela del niño es la escuela del hogar, es la escuela de su casa. Y esta es una escuela muy especial. En esta escuela los hijos son los alumnos, los padres los maestros, y la casa y su entorno constituyen el ambiente escolar. Y déjenme decirles, mis amados, que esta es una escuela de trascendental importancia. Esta escuela es vital en la educación de nuestros hijos, porque es en esta escuela donde se colocan los fundamentos de la edificación del carácter de nuestros niños que los va a acompañar durante toda su vida. Aparte de esto, de ese carácter va a depender su éxito o su fracaso en la vida, su salvación o su destrucción final. Así que es muy importante que nosotros podamos prestar atención a lo que significa cuidar este ambiente familiar y esta escuela. Por eso es de suma importancia que prestemos atención al tema de esta noche. Recordamos por un momento las palabras de Cristo Jesús. Quiero leerla en este momento para ustedes. San Mateo 7, 24 al 26, 27. En fin, dijo Cristo, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras, dijo Cristo, y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, descendió lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina.
cuando nosotros establecemos la diferencia entre estas dos casas, vemos que una cayó porque su base era débil, su base era fácilmente movible, pero la otra no cayó porque estaba establecida sobre la roca firme, sobre la roca firme. En otras palabras, una tenía un firme fundamento y otra tenía un fundamento pobre y débil. Y esto nos enseña a nosotros cuando hablamos de los padres, que somos los que colocamos el fundamento en las vidas de nuestros hijos, en la escuela del hogar, que debemos colocar un fundamento que sea firme en lo que tiene que ver con la formación y con la educación de nuestros hijos. Nos enseña esto, que de acuerdo al fundamento que nosotros colocamos en nuestros hijos, así será su destino. Su destino será o para salvación o será para destrucción. Y esto nos lleva, desde luego, a pensar que como padres y maestros de nuestros hijos, tenemos una responsabilidad muy, pero muy seria. Y quiero reafirmar en esta noche, padres que me escuchen, tu hogar es una escuela. Y es la escuela más importante, porque en esta escuela se establecen las bases para la futura felicidad y la futura formación y el futuro éxito de tus hijos. Ahora bien, yo quiero preguntarte en esta hora, padre que me escucha, ¿qué fundamentos estás colocando en tu hijo? ¿Le estás dedicando el tiempo necesario para establecer las buenas bases para que tu hijo edifique sobre esas bases una vida, un carácter que le dé felicidad, que reporte honra a Dios y también a la sociedad? Bueno, respecto a la importancia de esta parte, la sierva de Dios, Ellen G. White, nos dice lo siguiente, y escuchen bien, porque voy a leer para ustedes esta cita, que es una joya muy importante y muy especial. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Si se ejercen de la debida manera, esa influencia llega a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Ahora bien, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. De ahí que cuán importante es, pues, que nosotros, que somos los instrumentos elegidos por Dios para formar a nuestros hijos, nosotros podamos realizar el trabajo que Dios nos ha encomendado en este respecto. Usted preguntará en este momento como padre, ¿y qué puedo yo hacer para colocar un fundamento sólido en el carácter de mis hijos, que los guíe hacia el éxito, y no solo en este mundo, sino también en el mundo del más allá, en el mundo venidero? Quiero decirte que hay algunos aspectos que son muy importantes en lo que tiene que ver con la educación que como padre debes darle a tu hijo, que son aspectos que debes trabajarlo en tu casa con tus hijos. Y antes de entrar a esos aspectos importantes, quiero decirte algo. Las primeras 4 lecciones, oye bien, 4 lecciones que todo niño debe aprender en su hogar son lecciones de respeto, lecciones de obediencia, de reverencia y de dominio propio. Antes de poder razonar, el niño debe cultivar ese hábito, debe aprender a obedecer, Si nuestros hijos, querido amigo que me escucha, forman el buen hábito de reverenciar, obedecer, respetar a sus padres, podrán entonces reverenciar, respetar y obedecer a sus maestros, a los demás, a los compañeros, a las autoridades, a la sociedad, y también podrán respetar y obedecer a Dios, que es la autoridad suprema en este mundo. Si tus hijos aprenden a tener dominio propio, podrán entonces controlar su temperamento en toda situación difícil y podrán triunfar en la vida. Estos aspectos se enseñan en el hogar.
Y cuando se aprende, su hijo será un hijo excelente en su conducta, excelente en su escuela, excelente en la iglesia, tendrá una conducta excelente en la sociedad. Ahora bien, ¿qué aspecto debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué deben ellos aprender en nuestro hogar? Bueno, en esta escuela primaria de nuestros hijos, la primera escuela, los padres deben dar instrucción en el aspecto físico, mental y espiritual. ¿Por qué? Preguntará usted. Aspecto físico, mental y espiritual. Bueno, voy a compartir con ustedes otra cita inspirada que dice que la verdadera educación consiste en el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y también espirituales de la persona. Así que, si queremos desarrollar en nuestros hijos un carácter bien equilibrado, bien simétrico, debemos tomar en cuenta todos los aspectos de su ser como un ser integral, el aspecto físico, mental y espiritual, para que esto se pueda lograr y se alcance el objetivo verdadero de toda educación. Bueno, hablemos un poquito del aspecto físico. Recuerdo cuando era pequeñito, tuve el privilegio de criarme en el campo y podía jugar pelota, correr, brincar, subir a los árboles, trabajar allí en las parcelas que se sembraban muchos plátanos o habichuelas y poder disfrutar de la vida del campo. Y eso nos ayuda a desarrollarnos físicamente. Es bueno que comprendamos que en el cuarto de los niños, donde viven y duermen, el terreno de juego, el taller, la siembra de la semilla, como también la recolección de los productos de la cosecha, todas estas cosas proporcionan educación física a nuestros hijos. Juego al aire libre, el deporte, la natación, el ciclismo, las caminatas, las competencias al aire libre, las carreras, el deporte, todo ayuda al desarrollo físico del niño. Así que yo le invito a usted como padre que desde pequeñito dedique tiempo para salir con sus hijos a jugar, tiempo para recrearse sanamente, tiempo para jugar con ellos. Recuerdo una vez cuando vivía en Santo Domingo, que salíamos todos los días al parque con mis niños pequeños y allí montábamos columpio, jugábamos pelota, jugábamos el pañuelo, corríamos por aquí y por allí. Eso le daba una emoción. Mis hijos no olvidan ese momento. Le ayuden en su desarrollo físico. La número 12 es el aspecto, es la cultura mental. La cultura mental, la cultura del alma, la preparación del alma, la preparación espiritual da pureza, da elevación a los pensamientos, da esa fragancia a las palabras y los actos. Qué lindo cuando nuestros hijos son bien cultivados espiritualmente, que hablan con respeto. Qué importante es eso en este tiempo, un hijo con una buena conducta, con lindas palabras, con sanos pensamientos. Recuerden, padres y madres, que el mayor conocimiento, oiga bien, el mayor y más grande conocimiento que sus hijos pueden adquirir es el conocimiento de Cristo Jesús. No hay un conocimiento superior a ese, ni el de las matemáticas, ni de las ciencias sociales o las ciencias naturales, ningún otro conocimiento superior al conocimiento de Cristo, porque este es el conocimiento que lleva a tu hijo a la vida eterna. Ahora bien, hay que cultivar el jardín del corazón de sus hijos y hay que mantener todo mal motivo apartado del corazón de tus hijos. La palabra de Dios dice, en ningún caso, debe descuidarse la preparación espiritual, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay algunas personas que colocan las ciencias, las matemáticas por encima de la religión, pero recuerden, hermanos queridos, que la verdadera educación es religión y la verdadera educación es redención, ¿no? La Biblia debería ser entonces en nuestras escuelas, en nuestra casa y en todas partes, especialmente en nuestro hogar, el primer libro de texto del niño, de estudio del niño. De ese libro los padres pueden extraer lecciones sabias e instrucciones importantes. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. El otro aspecto es la cultura mental. Los niños pueden ser educados, como sabemos, por dos caminos. Pueden ser educados para el servicio de Dios o para el servicio del pecado.
para el servicio de la justicia, o del bien o del mal. Salomón dice claramente en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay muchos padres que han pensado que este versículo les permite obligar al niño a seguir la profesión o el oficio que ellos han escogido para él. Proceder que ha traído tristeza y chascos, porque el niño, una vez que crece, muchas veces escoge un camino totalmente distinto. Sería mejor, querido padre, sería mejor entender que este versículo aconseja a los padres que estudien la manera en que su hijo puede ser de mayor utilidad para sí mismo y para otros, lo cual proporciona una mayor felicidad. Las facultades de cada persona determinan el lugar específico que han de ocupar en la vida. A cada persona, Dios le ha designado un lugar en su gran plan. A cada persona tiene un lugar, le ha dado una facultad especial. Así que la elección de la ocupación, de la carrera de la vida, debe estar en armonía con las inclinaciones naturales. En otras palabras, nosotros debemos ejercer funciones que estén de acuerdo con nuestros dones y habilidades que Dios nos ha dado. Y así la vamos a hacer con gozo y con felicidad, y no va a ser una carga para nosotros. Este fundamento, esta orientación tan importante, ¿dónde la colocamos? La colocamos en nuestros hijos, en la escuela del hogar. Tu hogar es importante, tu hogar es una escuela. Muchos padres se descuidan hoy en día, les desagrada dar instrucción religiosa a sus hijos, o dejan que sea la iglesia, que sea la escuela, ¿verdad?, la que los cuide y que se los forme y que se los oriente. Pero esto es un error. Recuerden ustedes que el hogar juega un papel muy importante, y cuando se descuida la obra del hogar, se corre en un peligro muy serio, y tus hijos pueden entonces perecer, porque ¿quién lo va a estar formando y lo va a estar educando? Los expertos dicen que el 70% de los valores morales que un hijo aprende, los aprende en la casa, y que la iglesia debe ayudarle con un 15%, y que la escuela debe ayudar con otro 15% para que se complete el 100%. Fíjense bien, eso es muy significativo. Cuando los padres descuidan esa responsabilidad en instruir debidamente a sus hijos en los valores correctos de la palabra de Dios, pues entonces la televisión, los malos amigos del ambiente, otra persona va a ocupar su lugar y pueden formar mal al niño y sembrar en ellos principios equivocados en su carácter. Es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Los padres tienen la responsabilidad de dar a sus hijos una educación completa. Dios ordena a su pueblo, a su iglesia, que críe sus hijos en la disciplina, en la educación y la admonición o amonestación del Señor. Vemos eso en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 2. Te preguntarán, ¿qué significa esto? Crear a los hijos en la admonición y la educación, la disciplina del Señor. Significa mucho. Crear a tu hijo en la educación y admonestación del Señor significa enseñar a tu hijo, escucha bien, enseñar a tu hijo o tu hija a ordenar su vida por los requerimientos y lecciones de la palabra de Dios. Significa ayudarles a comprender las condiciones de entrada a la santa ciudad de Dios. Significa enseñarles que la puerta de la ciudad de Dios no serán abiertas para todos los que quieran entrar a ella, no, sino solo para aquellos que han estudiado y han aprendido a conocer la voluntad de Dios y han entregado sus vidas al dominio de Dios y del Espíritu Santo. Así que es importante, ¿verdad?, que criemos nuestros hijos en la admonición y los caminos del Señor. Te preguntará en este momento, ¿cómo podré yo como padre cumplir con este cometido tan sagrado, tan importante? Bueno, número 1, levantando el altar familiar. Dios debe ser honrado, Padre, en todo hogar cristiano. Dios debe ser honrado en tu casa. Y eso se hace con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración, de alabanza a Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar y a reverenciar
la hora de oración, la hora de culto, para que no salgan niños allí díscolos, indiferentes a las cosas de Dios o burladores de las cosas de Dios. Cuando usted hace el culto familiar, usted pone un cerco de protección sobre su familia. Haga de su iglesia entonces, de su hogar, una iglesia. Los niños han de aprender a orar, han de aprender a confiar en Dios. Los padres deben enseñar a los niños a amar a Dios. Los padres deben enseñar a los niños la ley de Dios, a repetir los mandamientos de Dios para su vida. Haga esto. La palabra de Dios dice que Dios instruyó al pueblo de Israel con respecto a esto. Y le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy de amar a Dios, las enseñarás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte, al cuando te levantes. Debes transmitir esas verdades de Dios a tus hijos en todo momento, en todo lugar. Y si eso fue importante y relevante para el pueblo de Israel en aquel tiempo, que no había tanta televisión, no había tanta pornografía, no había tantos problemas, no había tantas filosofías malsanas como hay ahora, no había tantas tendencias tan equivocadas y erradas, ¿cuánto más enseñar la ley de Dios a nuestros hijos en nuestro hogar ahora, para que salgan bien derechos, bien formados, bien correctos, mis queridos padres? Señor nos manda aquí a que nosotros transmitamos los buenos valores, los sanos valores cristianos a nuestros hijos, y que sobre todo les enseñemos a amar a Dios, a temer a Dios y a alejarse del pecado cada día. Padres que me escuchen en esta hora, ¿qué tiempo estás dedicando a cumplir con este sagrado deber de ser el padre de la escuela de tu hijo, el primer padre, el primer maestro, la primera maestra de tu hijo? Dios bendice a los hogares donde los padres le dedican tiempo a enseñar a sus hijos y a guiarlos por el camino que es correcto. Ahora bien, otro aspecto muy importante que se debe enseñar en la escuela del hogar y que se practique en cada escuela, en cada colegio, es la disciplina de la obediencia del hogar. Cuando un hijo está bien disciplinado en la casa, es un niño sumiso, obediente, dispuesto, colaborador, ese mismo espíritu lo va a llevar a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia, porque ese mismo espíritu lo va a llevar también a la escuela, cuando ya sea más grandecito y sea anotado en una escuela o un colegio. De ahí que es importante que nosotros podamos entender lo que significa esto. Los hijos deben aprender las lecciones de la obediencia. Solo así, mediante vidas de obediencia, pueden prestar a Dios el servicio que Dios requiere de ellos. Si es así, entonces, usted como padre debe inculcarle el hábito de obedecer a sus niños. Y esto le va a evitar conflictos a usted entre su voluntad, la voluntad de sus hijos, y la autoridad suya en el mañana. Porque llega un momento en una edad de la adolescencia donde ellos quieren desafiar la autoridad, pero si han aprendido a obedecer, a ser sumiso, usted podrá controlar esa situación. Usted quiere que sus hijos sean obedientes. Usted quiere que sus hijos se porten bien. Usted quiere que sus hijos obedezcan y respeten a sus maestros en la escuela, que respeten a Dios, que respeten sus mandamientos de Dios, que respeten las autoridades de su pueblo, de su país, de su localidad, y que los respeten a usted. Entonces, usted debe enseñarle desde pequeñitos que ellos deben obedecer. Y hablando de la obediencia, la madre juega un papel muy importante, muy fundamental como maestra. La sierva de Dios le da un consejo a la madre y quiero compartirlo con ustedes. Ella dice así: decid a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos, luego de hacerles comprender que deben obedecer a vuestra palabra, luego hacerles comprender que deben obedecer a vuestras palabras. Hay algunos consejos sabios que yo quiero compartir con los padres que me escuchan en esta noche. Ustedes tienen que practicar y aplicar en la escuela del hogar para que funcione como debe funcionar. Empiece temprano. Ese primer consejo, empiece temprano. ¿Por qué? Porque hay padres que cuando los niños son pequeños, los niños comienzan a batutearlo, comienzan los niños a desafiarlo, comienzan a ser desobedientes, malcriados,
los padres lo dejan, no lo corrigen y dicen, no, yo lo voy a corregir después cuando ellos están muy chiquitos todavía, muy pequeños, ¿no? Ese niño es inocente y dejan que esa voluntad vaya creciendo, esa fuerza. Y cuando ya los niños son grandecitos y el padre quiere corregirlo, el padre quiere enseñarle algo y el niño rechaza esa corrección o se rebela contra esa corrección y se escapa de las manos del padre. Es importante que usted empiece temprano. En mi campo una vez vi la triste historia de un padre, una linda familia que estaba viviendo allá en el campo donde yo nací, y pude notar que este padre era muy indulgente con su hijo, apoyaba todo lo que él hacía, se reía de sus malos comportamientos. El hijo maltrataba a los demás y él lo apoyaba y lo defendía y no lo corregía. Llegó un momento, recuerdo, en que el hijo creció y se rebeló contra la autoridad del padre, de ese padre que lo defendía, de ese padre que tanto lo apoyaba. Recuerdo que un día, mientras iba de noche a estudiar en una compañera de estudios, escuché un gran tumulto, y el tumulto eran unas grandes pedradas. El hijo estaba lanzándole de la calle grandes pedradas al padre, loco por acabar con su papá. Su papá le había exigido algo y él no estaba dispuesto ahora a cumplirlo, y entonces se armaron en un conflicto y comenzó tratando el padre de corregir al hijo. El hijo se le escapó y comenzó a tirarle pedradas de afuera de la casa hacia la casa. Si el padre no se refugia en esa casa, esa noche hubiera muerto apedreado, como morían la gente de antes. ¿Ven ustedes cuál es la consecuencia de nosotros no poner control y disciplina a nuestros hijos a tiempo? Hay que comenzar temprano la disciplina. Ahora bien, evite los extremos. Hay padres que tienen una mano como si fuera de hierro, que son muy severos en la disciplina. Se van al extremo por cualquier cosita, maltratan al niño, y eso no debe ser así. Está erróneo. Hay otros, bueno, que es todo lo contrario. El hijo hace lo que sea, desafía la autoridad, viola las leyes, viola las reglas y se burla de los padres, y el padre lo deja y lo apoya, se ríe. Es en un extremo de indulgencia, de liberalidad. Evite esos extremos. No sea de una persona severa con su hijo, no, tampoco sea una persona libertina con su hijo, porque a las dos caminos son malos, y finalmente esos hijos van a terminar rechazando completamente la autoridad de sus padres, van a terminar yéndose del hogar, van a terminar finalmente rebelándose contra usted y contra todo su sistema de valores. Entonces lo habrá perdido para siempre. Aplique reglas en su casa, que sean sencillas y fáciles de seguir, que sean reglas asertivas, que el niño las entienda muy bien, muy específicas, y que junto con la regla usted le pueda decir: si la obedece tendrá esta recompensa y cúmplala, y si la desobedece tendrá esta consecuencia, y hágala valer, para que su hijo vaya bien informado y sepa que papá cumple, que mamá cumple, y que lo que dice su palabra es correcto y se hace valer en la casa. Así que aplique esto, aplique el debido castigo. Y hablando del castigo, hay muchas clases de castigo. Cuando un niño viola la autoridad, cuando un niño rompe la regla, hay muchos castigos que se pueden aplicar. Hay castigos que son más suaves, más sencillos, y hay otros que son un poquito más fuertes. Bueno, sabemos que el castigo más fuerte es el castigo de cuando usted lo castiga físicamente, le da una pela, una tunda al muchacho, ¿verdad? La sierva de Dios, dando unos consejos, nos dice que ese es el último recurso que se debe usar. Cuando se han usado todos los demás recursos y no funcionan, usted puede privar al niño de un paseo, lo puede privar de un juego, lo puede privar de ver su programa favorito de la televisión como castigo. Usted puede aislar al niño un poco, no salir al patio a jugar con los compañeros, etcétera, etcétera. Pero cuando todos los castigos fallan, entonces la Biblia dice: no rehúsen la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara, no morirá. O sea, si le das su castiguito con prudencia, con amor, pero sí que se lo sienta, puede en algún momento cambiar alguna conducta que esté mal en el niño. Bueno, hay una cita que quiero compartir con ustedes muy importante con relación a esto de los extremos, porque hay dos lados. Hay un amor ciego y hay una dureza severa, y quiero ver qué dice la inspiración sobre esto. En la escuela del hogar, cómo debemos aplicar las cosas. Dice la sierva de Dios: hay una afección ciega que permite a los niños que hagan lo que quieran.
Pero dejar a un niño que siga sus impulsos naturales y haga lo que quiera es permitir que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Tremendo, ¿verdad? Ninguno de ustedes quiere tener a un niño con un carácter deformado y deteriorado. ¿Y cuántos niños no hay así en el mundo? Porque los padres se han descuidado. Tampoco quieren que sea un niño que se dedique al mal. Los padres sabios no dirán a sus hijos: sigue tu propia elección, ve por donde quieras y haz lo que tú quieras. No, sino que los padres sabios le dirán a sus hijos: hijo mío, escucha la instrucción del Señor, sigue el camino del Señor, búscalo, estúdialo y vete por allí, por ese caminito. Así que aplique reglas sabias en su hogar para que guíen a sus hijos, le den dirección a su familia. La otra cita que quiero compartir dice lo siguiente: aunque no hemos de entregarnos al afecto ciego, tampoco hemos de manifestar una severidad indebida. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza, no. Se les puede conducir, pero no arrear. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, yo las conozco y me siguen. Él no dice en este texto: mis ovejas oyen mi voz, y se las obliga a andar en la senda de la obediencia. No. Nunca, padres, nunca deben los padres causar dolor a sus hijos por la dureza y las exigencias irrazonables que algunos padres tienen. La dureza ahuyenta las almas y las hace caer en la red de Satanás. Así que, padre, tenga cuidado. Conocí una vez a alguien que odiaba la iglesia, que decía no creer en Dios. Nació en un hogar cristiano, pero su padre era tan fuerte, era tan severo, era tan duro en la manera como lo trataba y lo conducía a este joven, que lo obligaba y lo castigaba y le daba sus fuertes golpes para obligarlo a ir a la iglesia. Cuando él creció, dejó la iglesia. No quería saber de su padre, ni quería saber de Dios, ni quería saber de la iglesia. Entonces lo que él trató de enseñar, él mismo lo destruyó con la manera como trató a este hijo suyo. Y hasta hoy, tristemente, creo que sigue fuera de la iglesia sin querer saber nada de Dios. Quiero dar algunos consejos finales para que tu escuela del hogar funcione bien. Escucha bien, padre querido. Administre bien las reglas del hogar, con sabiduría, con amor, no con vara de hierro. Administrala bien. Elogie a sus hijos. Siempre que usted pueda, elógielo. Cada vez que haga algo bueno, algo bien hecho, cumpla las reglas, obedezca la orden, dele un cariño, elógielo, acarícielo con amor. Y qué bueno, mi hijo, que lo hiciste, te felicito. Número 3, provea diversiones inocentes y sanas para sus hijos. Hay padres que no dedican tiempo, pero la recreación en el hogar es como el pulmón que hace respirar a la familia. Que salga de las tensiones de la vida, salga de los centros de las ciudades, salga de esos apartamentos encerrados, de esos condominios que son como cárceles. Saque a sus hijos 2 o 3 veces en la semana, lo que usted pueda, al parque, al patio, por una recreación sana, agradable, donde usted pueda compartir con ellos y para ellos. Mantenga hablando el corazón, el terreno del corazón, por la manifestación del amor y el afecto a sus hijos. Mantenga hablando ese terreno del corazón, con palabras afectuosas. Dígale siempre que lo ama a su hijo, dedíquele tiempo. Recuerde que los niños necesitan no solo reproches y corrección, también necesitan estímulo, encomio. Vamos, mi hijo, adelante, yo sé que puedes. Vamos, mi hijo, yo te voy a apoyar, estoy contigo. Y cuando hagan las cosas bien, denle su encomio. Recuerde que el agradable sol de las palabras bondadosas hace que el niño responda positivamente, hace que el corazón se enternezca y se ablande, y entonces hace también que el niño responda felizmente a sus requerimientos. Sobre todas las cosas, padres queridos, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera de alegría, de cortesía y también de amor. Practique el amor, la alegría y la cortesía en su casa. Recuerde que el hogar debe ser, tener una atmósfera, la atmósfera más atrayente para su hijo.
es su familia. Hay hijos a veces que no quieren volver jamás a su casa. Se van y no quieren jamás ir por allí, porque la atmósfera que crearon sus padres fue de hostilidad, fue de odio, fue de amenazas, fue de castigo, fue de pleitos, fue de conflictos. Pero cuando un hogar se mantiene con las cualidades que debe mantenerse, con amor, con cortesía, con bondad, haciendo las cosas correctamente y educando al niño por donde debe ir, dice, el hogar llega a constituir el lugar con la atmósfera más atrayente. Los hijos están locos por llegar a su casa, salen pero quieren ya volver a su casa, están lejos, añoran su hogar donde quiera que están, recuerdan esos lindos momentos que vivieron junto a su padre, recuerdan su sabia dirección, sus sabios consejos. Así que yo les invito, padres queridos, en esta hermosa noche, en este hermoso día, a esta hora, a que dediquen tiempo de calidad, tiempo especial para cuidar esa escuela. Su hogar es una escuela. Sus hijos van a aprender de usted, o lo bueno o lo malo. Ojalá que siempre sea lo bueno. Influyan para bien en sus hijos. Hagan las cosas correctas para que su ejemplo pues sea un poder e influya para el bien de sus vidas. Y quiero decirles, pongan en práctica estas reglas. Trabajen todos los aspectos integrales de la vida del hijo. Enséñenlo a respetar a Dios y a buscar a Dios. Y usted entonces tendrá un hijo disciplinado, un hijo respetuoso, un hijo ordenado, un hijo obediente, donde quiera que vaya, sea en la iglesia, en la escuela, en el hogar, donde quiera que esté, en cualquier estamento de la sociedad importante, su hijo va a reflejar la educación, la formación que usted le dio en su casa. Y si lo hace bien como padre, entonces los hombres van a glorificar el nombre de Dios que está en los cielos. Los maestros se van a sentir felices y contentos porque usted le mandó a su niño a la escuela. ¿Y qué niño va a decir más bien formado, más bien disciplinado? En la escuela sabática va a ver que los niños van a llegar con su leccioncita bien aprendida, que han estudiado, que sus padres se han preocupado, y van a ver el comportamiento diferente de su hijo, y van a ser una bendición para la escuela, una bendición para su casa, una bendición para la iglesia, una bendición para la sociedad y para el mundo. Y mis queridos, cuando Cristo venga, si sus hijos son criados de esa manera, ellos también entrarán a la santa ciudad de Dios, a la ciudad celestial. No solamente estarán educados en las normas y las reglas y las leyes y las disciplinas de este mundo, también estarán educados en la palabra de Dios, estarán sometidos a los requerimientos de Dios, estarán cumpliendo las lecciones de Dios, y cuando Cristo venga le dará una entrada gloriosa a la ciudad celestial. Que Dios te bendiga, Padre y Madre querido que me escucha, y que tu familia pueda ser la familia de Dios, un pedacito de cielo aquí en la tierra, donde se honre, se tema a Dios, donde la disciplina sea parte integral de sus vidas. Dios te bendiga y que tenga éxito tu familia y tu hogar desde ahora y para siempre.